estoy re contenta, súper re contenta porque este encuentro lo esperé un montón. Hace un tiempo yo escuché a Roberto, ahora me voy a presentar bien, pero quiero dar como una breve intro. Hace un tiempo yo escuché a Roberto en un audioencuentro por LinkedIn y me cautivó tanto la forma en que hablaba y los conocimientos que tenía que dije, "Ah", y le escribí a Roberto y empezamos a charlar y teníamos muchas cosas en común en cuanto a ideas y rubro y demás. Entonces, realmente fue un muy bonito match y dije, Roberto, te necesito en esta mesa para poder conversar contigo y que puedas ser escuchado por muchas personas. Así que aquí estamos. Bienvenidos, bienvenidas a todos y todas. Acá estoy viendo igual los comentarios, así que si quieren contarnos de dónde están escuchando, cómo están, cómo va su martes, finalizando su martes. En algunos lugares las 16, en otros lugares las 18, en otros lugares, como aquí, las 4 de la madrugada. Así que bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Bueno, sin más, quiero dejar a Roberto que se presente como a él le guste presentarse. Simplemente voy a decir que para mí es una gran persona, tiene mucho, mucho para enseñarnos y, y que podamos aprender de él. Es coach, tiene una consultora llamada Profundis, pero bueno, quiero que se presente él como más le guste. Así que bienvenido, Roberto, ¿cómo estás? Muchas gracias, Sol. Muy bien. Muchas gracias por la invitación, por estar con todos Placer. ustedes y con toda tu audiencia. Y cuando recién estabas diciendo, voy a dejar que se presente como a él le guste, en realidad me vinieron muchas cosas a la mente. Eh, ¿Qué se te Me vino? gusta presentarme primeramente como un hombre que cree en Dios, un hombre religioso, que Mm. profesa y practica todos los días, porque eh, Él está en primer lugar en mi vida. Luego me encanta decir que soy esposo hace 41 años de una hermosa joven que conocí en aquel tiempo y que todavía sigo tan enamorado más que hace 41 años, y que hemos tenido el fruto de 4 hermosas hijas, y que esas 4 hermosas hijas hasta ahora nos han dado 8 hermosos nietos, 4 niñas y 4 varoncitos, y que tenemos 4 muy buenos yernos a los cuales queremos muchísimo. Así que esta es una primera presentación. También, por supuesto, me gusta presentarme como un profesional, un coach global de fortalezas y coach disruptivo, enclavado desde la psicología, sin duda, porque fue lo que estudié, pero más que nada al poder desarrollarme como coach, me gusta esta posición, me siento muy cómodo, creo que reúne todos los conocimientos que me gusta tener y- y todas las metodologías como para poder ayudar a los demás, que es el core de mi vida en definitiva. Así que también quisiera presentarme como un uruguayo y un latinoamericano que tiene un arraigo muy, pero muy grande, no solamente a su tierra, sino a su idioma, y que me encanta el español. Me parece que es un idioma que nos permite expresar todo lo que sentimos, también expresar todo lo que vemos, y me permite comunicarme de una forma muy, pero muy amplia con los demás. Así que estoy muy, pero muy orgulloso del idioma que hablo. Me encanta cómo te presentaste y se nota que conoces, tenés mucho autoconocimiento para poder presentarte así, así que muchas gracias por compartirnos todo esto y también creo que nos da el pie perfecto para contar que sos experto en disrupción, ¿verdad? ¿Querés Sí, contarnos un exactamente. poco sobre eso, sobre cómo lo llevas en el día a día desde la ¿Cómo no? expertise? Eh, la disrupción creo que me define completamente. Podemos definir la disrupción como una innovación deliberada, ¿no? Como un pararse, o hacer un parate y decir, bueno, a ver, hacia dónde quiero dirigir mi crecimiento. Sentir que todavía, y siempre digo esta frase, todavía no estoy terminado, todavía puedo crecer, todavía puedo desarrollarme,
todavía tengo muchísimo para aprender, todavía puedo ser mejor de lo que fui ayer, todavía tengo tela para cortar, ¿no? Así que en el día a día es eso. Cada día me levanto agradecido por respirar, por esta vida, agradecido por tener a mi esposa a mi lado y luego agradecido porque ese día puedo diseñarlo como yo quiero, como mis emociones me van llevando, como aspiro. La disrupción me da esa libertad. En valga la redundancia, me da la libertad de ser libre, libre para seguir creciendo, libre para volar en mi imaginación y después llevarlo a la realidad. Entonces, creo que me hace un hombre libre, me hace un hombre lleno de esperanza, un hombre que ve el futuro de una forma muy, pero muy positiva. Creo sinceramente que el futuro es brillante. Creo que ese futuro somos los arquitectos de nuestro propio destino y por lo tanto lo podemos construir. Me gusta mirar el horizonte y saber que está lejos y por lo tanto me permite diseñar un recorrido para llegar, pero que cuando llegue va a estar más lejos y entonces voy a poder seguir creciendo. Y eso me anima muchísimo. Cada noche yo pienso en lo que voy a hacer al otro día y lo primero que hago es levantarme y pensar en las 5 cosas que son más importantes en mi vida. Tengo un tiempo de meditación como de media hora y luego comienzo a hacer ejercicios. Camino 5 o 6 kilómetros diariamente. Eh, Cuando al día anterior pienso en que voy a hacer esto, la verdad que me lleno de felicidad. Y digo, qué bueno que voy a tener el día de mañana para hacer estas cosas y otras que de seguro se me van a ocurrir en el día y que voy a poder entonces sentirme que estoy creciendo. Así que así es como vivo la disrupción en el día a día. Me encanta porque sé que, o sea, literal, lo que podemos dar y ofrecer, primero tenemos que tenerlo, ¿no? Entonces, me encanta que puedas contarlo y contar literal cómo lo vivís en tu día a día. Así que, excelente. Aquí estoy, mira, vamos a leer un segundo porque la gente nos está saludando, así que antes de comenzar a ¿Cómo no? irnos por las ramas y dejarnos volar, voy a saludar. Aquí tenemos a Mariola Prado desde Guatemala, Bernardo Otero desde Chile, Yesenia Bejar desde Perú y tenemos a Leni Olivera que está diciendo que muy sabias tus palabras. Así que ya empezamos con todo. Bien, ¿te parece si contamos un poco desde la psicología, tú que eres experto, qué sería la disrupción? O sea, ¿qué es desde esa mirada? Es, no- es salir conscientemente desde de nuestra zona de confort, de esa zona donde todos nuestros pensamientos parecerían que están alineados, que están, digamos, tranquilos, ¿no? Que todo va bien, ¿no? Como si Claro. estuviéramos manejando en una carretera sin ningún pozo, sin ningún tropiezo. Disrumpirnos es hacer que nuestra mente, digamos, salga de esa zona de comodidad y comience a hacerse preguntas y a buscar las respuestas. Eh, es un momento de desafío, es un momento de correr riesgos, de asumirlos conscientemente, es un momento de incomodidad, nos sentimos incómodos mental, emocional y te diría que hasta físicamente en algunos Sí, se momentos refleja. donde queremos hacer ese cambio, ¿no? Así que cuando estamos disrumpiéndonos, estamos eh, haciendo que nuestra mente, como si lo estuviésemos licuando, ¿no? Como si estuviéramos dándole un gran movimiento y desafiándola a que piense de otra manera, que comience a ver las cosas de otra manera. Y que en ese nuevo pensamiento haya nuevas preguntas y por lo tanto se lance a buscar las respuestas. Muy bien, muy bien. Y suena como súper fácil, ¿no? Decirlo, me encanta porque lo lindo de poder salir de esta zona de confort y de romper todas esas creencias malas, digamos, que nos detienen, creo que suena fácil desde la teoría, pero en el día a día no es
tan sencillo, ¿no? Como que hay algo que puede ser incluso las mismas emociones que sentimos. Yo suelo hablar demasiado de las emociones. Me encanta como traerlo a cualquier, darle el espacio que merece en cualquier situación, ¿no? Entonces, a veces pienso, bueno, cuando sentimos miedo, cómo eso nos puede detener o nos... Sí, detener creo que es la mejor palabra como para salir de esa zona. Entonces, creo que es difícil, ¿no? En el día a día poder hacerlo. Y capaz a veces nos lleva una cierta construcción de semanas, días, meses. Eh, en mi caso, por ejemplo, el poder dejar todo e irme de mi hogar me llevó meses. O sea, no fue algo que fue de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber de tu lado, Roberto, ¿cómo podemos hacer, ¿no? En el día a día para ir preparándonos para esa disrupción? Para que no sea algo tan brusco, por ejemplo, de la noche a la mañana. ¿O vos considerás, por ejemplo, que puede ser así brusco en algunos casos? Bien. Whitney Johnson, que es la gran pensadora mundialmente hoy día sobre la disrupción, ella ha escrito 3 libros muy interesantes: La disrupción de uno mismo, la construcción de un equipo categoría A y el crecimiento inteligente. Ella ha diseñado un mapa para que podamos disrumpirnos. Y es muy interesante eso, porque como tú decís, uno puede pensar y decir, bueno, a ver, voy a salir de mi zona de confort porque siento que tengo un potencial dentro que me está empujando a salir de aquí y buscar nuevos horizontes. Y entonces vos decís, ¿y qué hago entonces ahora? Bueno, con este mapa, que es una curva que es como una S, eh, Whitney nos está dando un- un trayecto que donde podemos diseñar nuestra nueva curva de aprendizaje. Ok, bien. Y así como es bueno tener un mapa cuando vamos a irnos de viaje, es muy bueno tener esta curva S de disrupción o de aprendizaje. En cuanto a las emociones, eh, cuando uno comienza a disrumpirse, tiene primeramente que diseñar una nueva curva de aprendizaje y tiene a la vista un nuevo horizonte donde quiere llegar, ¿verdad? Si fuésemos montañistas, decimos, bueno, esa es una nueva cima a la cual queremos llegar y desde donde pretendemos tener una visión que hoy no tenemos. Llegamos allí porque queremos el éxtasis, el dominio, la maestría de ver un horizonte que hoy no vemos, de participar de cosas que hoy no participamos, de sentirnos eh, crecidos, sentirnos expandidos, ¿no? Entonces, ese es el primer pensamiento que tenemos. Y ahí estamos todos muy buenos, muy preciosos. Ahora, la cosa es comenzar a escalar una montaña, ¿no? Claro, No claro, sé si claro. alguno ha escalado, pero yo he escalado montañas muy pequeñas, una de unos 1000 metros nada más allí en México, y la verdad que cuando estaba por la mitad, la cosa no era tan fácil. Y esta curva, este mapa que Whitney Johnson ha diseñado, está dividido en 3 partes. La primera se llama el punto de lanzamiento, luego el punto dulce y después el punto de dominio. Ese punto de lanzamiento es donde nosotros, una vez que hemos dicho, bueno, hasta aquí, hemos previsto a dónde queremos llegar, comenzamos a obtener información para saber cómo llegar hasta allí. Y ese proceso de información comienzan a haber emociones encontradas, porque sí deseo construirla, pero me doy cuenta que tal vez no va a ser tan fácil, es un Claro, proceso lento, es un proceso tedioso. A veces nos damos contra la pared porque vemos que no se ajusta con quienes somos, con nuestra identidad o con nuestros valores fundamentales. Entonces, eso hace que tengamos que cambiar el diseño y que tengamos que cambiar cuál va a ser el punto de dominio al cual querramos llegar. Luego sí tenemos digamos, comienza a haber mayor velocidad y mayor disfrute cuando llegamos al punto dulce, que es cuando sí hemos decidido que esa es la curva que queremos hacer, ese es el diseño que queremos tener,
ya tenemos toda la información para empezar a escalar la montaña y la comenzamos a escalar. Y cuando estamos escalando, uno de los sentimientos más lindos es sentirse que estás creciendo, sentirte que te estás despegando cada vez más del suelo y que estás teniendo una mirada cada vez más extensa. Y eso es un disfrute. Además, estás disfrutando porque estás poniendo todo tu potencial, todas tus fortalezas están allí en juego. ¿Estás corriendo riesgos? Sí, pero también estás teniendo las herramientas necesarias para poder correr esos riesgos. Y entonces es un momento de plenitud, es un momento que vas más aligerado, hasta que llegas a la cima. Y ahí es el éxtasis, ¿no? Ahí es un horizonte que previste, pero que ahora se te hace una realidad, que disfrutás, que te sentís pleno, que parecería que tu ser interior se expande de una forma increíble y también tu mente. Y si bien hay crecimiento en todo el trayecto de esta curva, en todo el trayecto de nuestra disrupción, el momento de llegar allí a la cima es grandioso. Sentirte que sos alguien nuevo. Pero lo que más me gusta es sentir, es ver que tengo un nuevo horizonte y que por Claro. lo tanto tengo que volver a saltar de esa curva para construir una nueva. Wayne dice y hace esta analogía muy interesante, que nuestra vida es como el océano donde, donde tenemos varias olas, por la forma de la curva, varias olas de continuo, ¿verdad? Y tenemos una ola o una curva de aprendizaje profesional, otra podría ser a nivel familiar, otra a nivel del matrimonio, otra a nivel de las amistades, otra a nivel de, digamos, alguna asociación social o religiosa en la cual estemos familiarizados y estemos en contacto, algo de la comunidad. O sea, podemos construir tantas curvas de aprendizaje como estemos interesados en crecer en ese ambiente y en esa órbita. Y a mí eso me parece fantástico. Buenísimo, buenísimo. Tu respuesta, literal, yo prometí que cautiva cuando escuchamos hablar a Roberto, así que es 100% real. Y sabes que te estaba prestando mucha atención en estas etapas. Nunca las había escuchado. Y algo que me resulta muy interesante pensar es en la primera, que por lo menos en mi opinión considero que es lo más difícil y que dependiendo del tipo de decisión que tomemos y lo que conllevaría en cuanto a cambio en nuestra vida, nos puede durar más tiempo, ¿no? En esta etapa o menos tiempo. Entonces pensaba, cómo también en la primera etapa es tan clave tener una buena gestión de todo lo que estamos sintiendo, porque podemos autosabotear tranquilamente, diciendo, ok, no, 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 todo esto no es para mí, no, no estoy listo o lista para atravesar todas estas situaciones, y ahí es donde entra el miedo, que es lo que veníamos conversando. Y, y bueno, por ejemplo, como dependiendo del tipo de decisión, puede que, como decía, que tardemos mucho más o menos, ¿no? Y también pensaba, claro, porque al cerebro no le gusta gastar energía en esto, no le gusta salir de la zona de confort, no le gusta pensar en lo desconocido como algo lindo, o sea, generalmente se nos tiende a ir bueno, nos quedamos acá, acá estamos tranquilos, ¿no? Esta es mi zona, yo ya sé que como todo mi día a día, no, no le gusta consumir esa energía que conlleva realizar un cambio, porque ahí es la clave, el punto de fricción, ¿no? Exacto en el cual podemos estancarnos por siempre hasta que en algún momento decidamos movernos o digamos, bueno, listo, ¿no? No voy a escuchar todos estos pensamientos que tienden a que yo me establezca aquí y voy a lanzarme a eso desconocido, ¿no? Entonces, no sé cómo lo ves, para mí es de las etapas que es más crucial, obviamente, porque es dar ese primer paso y por supuesto que en las demás también se atraviesan, porque el cambio no termina ahí. El cambio Exacto, realmente, una vez que damos un paso, no termina. Recién ahí exacto. es todo un desafío que puede conllevar también
como un sub y baja de emociones también, ¿no? Que vamos transitando, que no es nada fácil. Y bueno, justo antes de entrar aquí nos juntamos unos minutitos y habíamos estado conversando y se había empezado ya la hora del té. Y vos me contabas, ¿no? Esto de cómo lo vamos transitando en el tiempo y lo importante que es también prestar atención. Para mí es eso, prestar atención y qué información me está trayendo lo que yo estoy sintiendo, la frustración, qué sensación me trae este miedo. A veces incluso yo en el medio del cambio he pensado en volver para atrás, una vez que ya había dado el primer paso. Entonces me encantaría conocer cómo lo ves tú y qué podemos hacer nosotros y nosotras en esa situación, una vez que ya dimos ese primer paso, ese primer salto. Y estamos ahí medio que es autosaboteándonos. ¿Qué podemos hacer, Roberto? Contanos. Sabes que una de las cosas que responde este proceso de disrupción es la pregunta, ¿por qué es tan difícil cambiar? Sí, profundo. Porque, porque viste que cuando vos lo tenés en la mente y estás teniendo el sueño, digamos, ¿no? Y te estás visualizando y demás, todo es muy lindo, ¿no? Pero cuando Claro. vos empezás a- a buscar la información y decir, bueno, a ver, voy a poner tal vez tu caso, ¿no? Estabas en Buenos Aires, en un ambiente conocido, familiares bastante alrededor tuyo, demás, amigos, demás. Dijiste, bueno, voy a salir de allí, voy a diseñar una nueva curva de aprendizaje, me voy a disrumpir. Y en tu mente tenías que, bueno, voy a viajar por el mundo, voy a estar tal vez allá en Tailandia, con todo lo que, con los paisajes, con las edificaciones, con la cultura, perfecto. Pero cuando comenzaste a hacer la investigación, te encontraste que, bueno, no ibas a entender nada porque tal vez la mayor parte de la gente hablaba otro idioma, Sí, que sí. los cursos horarios eran totalmente diferentes y que lo que tu cuerpo estaba adaptado a estar despierto ibas a tener que estar dormido, que si ibas a querer hablar con un amigo ibas a tener que fijarte en la hora y mantenerte despierta porque cuando vos estás despierta el otro está dormido, etcétera, ¿verdad? Y ahí ya el panorama comienza a ser diferente y como tú decís, a veces hasta queremos dar marcha atrás. A mí me parece que aquí hay dos cosas muy importantes que tendríamos que hacer para mantenernos deseosos, ¿no? Y para superar esas limitaciones que nos autoimponemos, ¿no? Lo primero es eh, pensar en ese punto de dominio, o sea, a dónde queremos llegar, ¿no? Tenerlo bien presente. Estoy segura que una de las cosas habrá sido, si bien conocer, pero también crecer como persona, ¿verdad? Voy a conocer otras culturas, voy a tener otros aromas, voy a tener este, la posibilidad de otros aprendizajes. Claro, Y eso quizás debe haber más sido parte, ¿no? desde la De tu... experiencia. Claro, la experiencia que Claro. podemos ganar. Entonces, que eso sea, que cada vez que lo pienses sea motivador. Claro. O sea, que cuando diseñes esa curva, el punto de dominio siempre sea motivador. Eso por el primer paso. Y lo segundo es, en ese proceso, especialmente del punto de dominio, donde es tan tedioso y es tan lento y te estás haciendo la pregunta, pero ¿por qué me cuesta tanto hacer cambios y demás? Pienses en dos consecuencias muy lindas que tiene la disrupción. La primera es que tú vas a crecer, te vas a sentir mejor contigo mismo, vas a brillar, ¿verdad? Y lo segundo, que me encanta pensar en esto, es los que están a mi alrededor también van a brillar, porque yo voy a emitir esa luz y el resplandor de mi luz posiblemente ilumine el camino de otros para Contagia. comenzar también, ¿verdad? Y contagie. Entonces, eso es una doble motivación. El punto de dominio, donde quiero llegar, que al pensarlo siempre me sea motivador, y el segundo es los beneficios que tiene el hecho de derrumpirme. No solamente para mí, sino para que aquellos que me rodean, que la mayor parte son personas que las cuales quiero, ¿no? Entonces, pensar que si yo sigo este proceso de disrupción, por más que estoy en esa etapa tan tediosa, van a beneficiarse otras personas también con eso. Y yo creo que estos pueden ser dos motivos de, digamos, para poder seguir adelante, ¿no?
Me encanta Roberto. Y sabes que pienso que también en esta etapa para mí es súper importante, o sea, cuando uno quiere transitar un cambio, estar acompañado o acompañada o pedir ayuda también. Creo que eso es algo que quizás nosotros siempre que, digo nosotros y no quiero generalizar porque está mal generalizar, pero voy a hablar por lo menos desde mí en ese sentido. Eh, yo generalmente lo que hago es querer hacer, primero querer hacerlo sola. Después digo, no, ¿por qué me estoy cargando todo esto yo sola? Pero si tengo amigos, tengo familia que me pueda apoyar, tengo también la posibilidad de, no sé, yo hice terapia conductista que para mí fue una genialidad, una genialidad. La chica que conocí, que se llama Silvia, dato random, pero realmente creo que todas esas cosas que nos pueden ir acompañando y personas más que nada que nos pueden acompañar son claves en estas etapas. No hacerlo solos o solas. Em, Depende obviamente del tipo de cambio que queremos llevar, por supuesto, ¿no? No sé, ¿y cómo lo ves desde el lado de la psicología incluso? Me encantaría saber, porque como tú eres experto en psicología, ¿cómo crees que eso nos puede ayudar? Y podemos llevarle ejemplos, por ejemplo, de cuando alguien quiere tomar un cambio desde lo laboral, o cuando alguien quiere emprender, con lo que conlleva emprender. Entonces, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves desde el lado de la psicología que nos A pueden ver, ayudar? cuando estamos diseñando nuestra disrupción y la curva de aprendizaje, Whitney no solamente nos benefició con un mapa, sino también con 8 aceleradores perdón, con 7 aceleradores de ese crecimiento, pero también nos habló acerca del ecosistema, de aquellas cosas que están a nuestro alrededor y que nosotros debemos de utilizar para que podamos llevar esta disrupción a buen término. Como tú decís, sin lugar a dudas que las personas es muy importante. Si yo llevo esto a un cambio de... A ver, hay jóvenes que cuando salen de la universidad con su título creen que ya está, el mundo, que ya el estudio terminó y que ahora el mundo es suyo, ¿verdad? Sí. Ojalá pudiese ser así, pero les voy a decir que no, no es así. Necesitan encontrar su propio nicho, necesitan encontrar eh, basado en quiénes son y las fortalezas que tienen, los talentos naturales que tienen, tratar de alinearlos con su profesión para buscar ese nicho, ¿verdad? Esa búsqueda de nicho es una disrupción en sí misma. También hemos encontrado, lamentablemente, que por ejemplo con el caso de la pandemia, algunos muy buenos profesionales que estaban ocupando posiciones de liderazgo, muchos CEOs de empresas y demás, fueron despedidos. Y del día a la noche se encuentran personas mayores de 50, 60 años, todavía con mucho para dar, pero que se les trunca, digamos, ese progreso, ¿verdad? Y por lo tanto, lamentablemente ahí es como si estuvieran en el punto de dominio y alguien vino de atrás y los empujó. Tuvieron que saltar, ¿no? O los empujaron hacia el abismo, ¿no? De poder, de tener que construir su nueva curva de aprendizaje, de tener que disrumpirse sí o sí. Eh, en ambos casos es traumático, ¿verdad? Si alguien cree que rediseñarse es algo fácil, o si alguien cree que elegir nuestra vocación es algo fácil, está totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque tenemos muchos puntos, es como si estuviéramos en el medio de un lugar donde vienen muchas rutas, ¿no? Y todas parece que terminan en nosotros y comienzan en nosotros. Y, por ejemplo, cuando vamos a tomar una decisión, por ejemplo, en la vocación, a veces tenemos el peso de nuestros padres, ¿no? A veces lo que nuestros padres no consiguieron quieren que sus hijos lo consigan. Entonces, por allá está el famoso dicho de mi hijo el doctor, ¿no? Y capaz que el Sí. tipo quería ser mecánico o quería ser peluquera. Cuando ya salimos y estudiamos lo que hayamos estudiado, ya sea una profesión, un oficio, lo que fuere, el encontrar ese nicho eh, también llega a ser traumático, porque uno piensa, bueno, ya obtuve el conocimiento, ya soy un técnico en esto, solamente lo que tengo que hacer es comenzar a trabajar. Pero no nos damos cuenta que en ese campo en el cual queremos trabajar, hay muchos otros que ya están trabajando
y comenzamos a competir. Por eso a veces es tan importante jugar donde otros no juegan. Y la disrupción nos puede llevar a eso, ya sea que somos jóvenes recién egresados o que somos personas ya con expertise, pero que fuimos, digamos, empujados hacia construir una nueva curva de aprendizaje, a disrumpirnos. Es muy importante pensar en jugar donde los demás no juegan. Y pensando en esto, mira tú, en estos días yo, cuando voy a estar escribiendo en LinkedIn, comienzan a aparecerme muchas ideas. Y hoy se me apareció, no sé si recordás, ese era un juego que teníamos que se llamaba Lobo está, ¿verdad? Entonces uno decía, eh, me estoy poniendo la camisa, ¿no? Lobo está, o Sí, no sé si recuerdas un poquito sí, sí, ese juego, pero total. la ambientación era el bosque. Dentro del bosque teníamos un enemigo que era el lobo y nosotros tratando de vestirnos antes de que el lobo viniese, ¿no? Y me puse a comparar esto y dije, bueno, a ver, el bosque puede ser el mercado, en este caso el mercado laboral. El lobo puede ser la competencia que tenemos. Y nosotros tratando de jugar en un lugar donde el lobo no esté, o sea, que no sea atrapado por el lobo, jugando en un lugar del bosque donde nadie juegue. Pero siempre tengo que estar alerta porque el lobo puede venir en cualquier momento. En este caso es jugar dentro del mercado en un lugar donde nadie juega, y cuando comienzo a jugar donde nadie juega no tengo competencia, soy generador de la competencia, ¿verdad? Y ahí entonces también voy a tener un tiempo muy libre para poder desarrollarme, para poder disrumpirme, para poder crecer, pero también estar atento de que mi propia disrupción va a estar formando competencia. Y entonces van a haber otros competidores y ahí voy a tener que estar atento, ¿verdad? Entonces, disrumpirnos dentro del trabajo, buscando ese nicho, tratando de tener un rediseño de nosotros mismos, tiene una parte que es traumática, tiene una parte que vuelve a ser tediosa, una parte que psicológicamente tenemos una autonegación, decir, no, yo a esta edad me voy a poner a pensar que voy a tener de vuelta la posición que tenía o que voy a poder mantener mi estilo de vida, ¿no? O un joven diciendo, no, pero con la competencia que hay, yo soy un joven de 20, 25 años y acá hay gente hace muchos más años que está recibida, ¿cómo voy a hacer yo a competir con ellos, ¿no? Cuando nos disrumpimos nos damos cuenta de que somos seres únicos, que tenemos capacidades únicas, que tenemos especialmente aportes únicos y que podemos desarrollarlos y que podemos encontrar ese nicho y que podemos de esa forma salir adelante. Yo tengo un buen ejemplo en mi familia que es mi cuñado, se recibió de escribano y en la ciudad donde se recibió ya habían, si no recuerdo mal, como 12 escribanos. Y uno puede hacer lo mismo que todo escribano hace, ¿verdad? Pero no va a salir digamos, Del de ese misma línea. nivel, digamos, Claro. ¿no? Pero en algún momento se dio cuenta que era muy bueno organizando negocios, que si, que si Sol necesitaba una casa y Roberto tenía una casa para vender, pero que para poder vender la casa Roberto tenía que tener otra para comprarla y demás, él se dio cuenta que era muy bueno, que era muy buena estratega como para poder juntar esas personas, y de hecho he sido testigo de estar en el estudio, de tener 5 o 6 personas firmando a la misma vez, porque mientras uno vendía, el otro compraba, mientras el otro compraba, el otro vendía, y él formó eso. Y la verdad que tuvo mucho éxito en su profesión, porque encontró un nicho en el cual le era natural poder expresarse, que se alineaba con sus fortalezas, por lo tanto, no le costaba trabajo, fluía naturalmente, se sentía muy complacido en hacerlo. Cuando terminaba de hacerlo y estaba pensando en que lo podía volver a hacer, eso desprendía dopamina en la base de su cerebro y se sentía muy, pero muy conforme, y a su vez le daba un rédito económico. Entonces, si vamos a disrumpirnos laboralmente, tengamos en cuenta esto. Somos seres únicos. No hay dos personas que sientan, piensen y actúen de la misma forma.
nuestro entramado cerebral, nuestras conexiones sinápticas que se producen desde temprana edad cuando nacemos hasta los 24 o 25 años, a esa edad se produce lo que se conoce como una poda sináptica y allí tenemos la creación de nuestra singularidad. Y entonces, si no hay alguien que piense como yo, si no hay alguien que sienta como yo, y si no hay alguien que haga las cosas como yo, quiere decir que yo puedo encontrar ese nicho. Y si tienen un coach al lado, van a poder sentir la guía de ese coach que los va a ir, eh, que los va a ir ayudando a que vayan vislumbrando cada vez más ese nicho. Tengo una muy buena amiga una arquitecta que tuvo la gran idea, digamos, de después de terminar su carrera y aún trabajar aquí, irse a los Estados Unidos a estudiar. Y de hecho, cuando vino, era ella y uno de sus profesores los que tenían ese conocimiento, eran muy pocos, ¿verdad? Y comenzamos a trabajar buscando su nicho, y hoy es una gran asesora internacional porque ese era su nicho, porque el conocimiento que tenía y las aptitudes naturales, los temas de talento naturales que tenía, sus fortalezas, le llevaban hacia ese nicho donde fluía naturalmente. Entonces, la disrupción también, en el proceso de disrumpirnos, vamos a encontrar cómo nuestras fortalezas van a ayudar a que no solamente realicemos el diseño, sino que podamos concretar esa disrupción de una forma placentera. Al principio lento, tedioso, porque tenemos que encontrar ese nicho, pero después que lo encontremos, cuando comenzamos a trabajar, nos damos cuenta que comenzamos a fluir. A mí me encanta esa palabra. Comenzar a fluir significa que damos de lo que somos de forma natural, de Sacamos nuestra que esencia. exacto, ¿no? Y la vertemos de una forma total, ¿no? Íntegra, y nos da placer a nosotros y le da placer a quien la recibe, porque lo que estamos dando es lo mejor que nosotros tenemos. Es un placer escucharte. Dije, voy a quedarme callada porque no quiero interrumpir en ningún momento. Así que realmente es un placer y creo que lo definiste súper, súper bien en cuanto a cambios que queremos llevar dentro de lo que es nuestro trabajo, ¿no? Y también pensaba qué importante esto encontrarlo porque es lo que nos alinea con nuestras pasiones, es lo que nos alinea también con nuestro propósito. O sea, fíjate cómo hablabas de tu cuñado y cómo él desde su pasión pudo incorporarlo y disrumpir, ¿no? Ser algo que capaz no estaba pensado o, no sé, a veces pasa mucho quizás en el mundo de las empresas, las corporativas, que uno tiene su puesto y bueno, hacemos nuestras cosas, ¿no? Dentro de nuestro puesto. Pero ¿por qué no también hacer lo que se llama en realidad como intraemprendimiento y poder desde lo que nosotros tenemos para dar al mundo y lo que a nosotros nos gusta, también incorporarlo, más allá de que no tenga que ver, por ejemplo, con atención al cliente o que no tenga que ver con operaciones o que no tenga que ver con el área en que estamos, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, no poder llevar adelante un proyecto en el que yo dentro de la empresa puedo aportar y no necesariamente desde esto, desde el área solamente en el que estoy, sino poder disrumpir y llevarlo desde mi propósito, ¿no? Entonces a veces Y está bueno pensarlo de esa manera em, para poder llevar adelante un cambio dentro de las empresas. Y ahí ya entro en un mundo que ahí podemos estar hablando otra hora, pero sí, sí todo lo que es gestión de cambios transformacionales en las empresas, que hace poquito estuve hablando de eso en unos encuentros con Alejandro Mota, que le mando un saludo enorme Ujú. si está escuchando, que también es de Uruguay, como tú. Eh, y hablábamos de esto, ¿no? De lo importante de ser agentes de cambio y poder disrumpir con todo esto. Y justo ahora en estas épocas, ¿no, Roberto? En estas épocas donde literal la palabra disrupción está empezando a tomar más poder, se está empezando a escuchar mucho más. Yo últimamente no sé si es como la ley de ya tenerlo incorporado y verlo en todos lados, pero sí me está pasando eso. Me pasa que cada vez escucho más la palabra y, y yo creo fielmente que con las nuevas tecnologías que vamos a tener que utilizarla en nuestro día a día prácticamente, incorporarla a nuestra vida y bueno, llevarla.
en este caso, por ejemplo, ¿por qué no? Dentro de las empresas, como gestores de cambio. ¿Cómo Sí. lo ves en ese sentido para cambios transformacionales en las Bueno, a empresas? mí es un tema que me apasiona también porque Whitney nos ha dicho algo muy interesante. No son las empresas las que disrumpen, son las Las personas. personas. Ujú. Por lo tanto, siempre en nuestra consultora, una de las cosas que aclaramos es cuando estamos hablando con un cliente, le decimos, nosotros vamos a comenzar por las personas. Más allá que sea, digamos, su orientación sea que trabajemos con el equipo o su orientación sea que trabajemos con la fuerza de venta o lo que sea, nosotros primero le vamos a mostrar con quién está trabajando usted, quiénes son, cómo sienten, con qué se frustran, con qué se motivan, cuáles son las cosas que ya hacen bien y cómo pueden llegar a hacerlas de forma excelente. Yo le voy a mostrar el ser humano y, y- y con esto quiero mostrarle también que los seres humanos somos holísticos, que es imposible pedirle a una persona que deje sus problemas fuera cuando va a la organización. Estaríamos tratando de desdoblar a esa persona y podría hasta caer en patología. Total. Pero yo les voy a mostrar cómo siente esa persona, cómo siente Sol, qué son las cosas que realmente le hacen fluir, cómo usted puede motivarla, cómo puede saber que se frustró, qué son las cosas que Sol puede darle que ningún otro empleado, ningún otro colaborador, ningún otro asociado le va a poder dar. ¿Con quién podría ser una mejor asociación Sol para que tanto Sol como la otra persona puedan dar de su máximo potencial de una forma tan natural y tan teniendo tanta felicidad cuando lo hagan, que usted va a ver algunos cambios, como por ejemplo el compromiso. Eh, la transformación tiene que venir por allí, por el individuo. Y para poder transformar algo hay que conocerlo. Uno no puede cambiar lo que no conoce. Solamente podemos cambiar aquello que conocemos, aquello que hacemos consciente. Y entonces para hacer una transformación en una organización, primero tengo que hacer consciente a la persona de quién es. Y segundo, tengo que hacer consciente a los demás de quiénes son entre ellos, para que tengan las herramientas necesarias para poder realmente llevar esa transformación. Y hay transformaciones que la verdad que me dan mucha satisfacción y que van un poco por donde tú decías, ¿no? El hecho de que más allá de las habilidades duras o técnicas que podemos tener cada uno, que no sea eso lo que nos defina y que no sea por eso que donde nos utilicen en el mejor sentido de la palabra dentro de una organización. Hay un caso de que estaban gestionando por fortalezas en una empresa y estaban esperando un gran cliente nuevo. Cuando este llegó, el CEO de la empresa estaba reunido con sus ejecutivos y le pidió a la secretaria que le pidiese a María que lo llevase a su despacho. Cuando el ejecutivo dijo esto, la secretaria dijo, ¿a María? ¿Estás seguro? Sí, sí, dígale que a María que lo lleve a mi despacho, que yo cuando termino aquí me encuentro con ellos. Efectivamente eso ocurrió. Cuando él llegó a su despacho, le dijo, muchas gracias María. Y cuando María salió, el nuevo cliente le dijo, la verdad que la pasamos muy bien, no te extrañamos en lo más mínimo. ¿María es tu gerente de relaciones públicas? No. ¿Es la gerente de marketing? No. María, dice, es la señora que limpia y es la que nos trae el café, es la que si necesitas algún mandadito te lo hace. Entonces le explicó que estaban gestionando por fortalezas. Y una de las fortalezas que María tiene es ser sociable. María es así. No le tuve que explicar quién eran ustedes. De hecho, ni sabe quién eran ustedes. Pero María siempre va a tratar a las personas así porque le fluye naturalmente, porque le encanta estar con otra persona, porque le encanta poder charlar y hacer sentir bien a la otra persona. Pero es algo natural. Si tenemos esto, entonces las empresas van a poder comenzar a transformarse con solidez,
porque cuando estemos, por ejemplo, tratando de alinear a los colaboradores con la cultura, vamos a darnos cuenta que tal vez escuchando a nuestros colaboradores vamos a poder tener una cultura mucho más fuerte donde todos estén alineados. Y si se alinean, entonces el compromiso va a ser mayor. Fíjate que hoy en día solamente a nivel global, solamente el 23% de los colaboradores está comprometido en las empresas. O sea, tenemos un 77% de nuestros asociados que no están comprometidos o que están desenganchados. Es terrible, pero Es un no es montón. terrible porque le hace mal a la organización, es terrible porque ellos como persona están en ese punto de dominio, están aburridos, puede ser que estén sintiendo que tienen el potencial adentro, pero se quieren quedar allí en esa zona de confort porque saben que, hablando futbolísticamente, la hacen de taquito, ¿no? Que van y que no tienen mayor esfuerzo porque ya Mm. saben hacer todos los trámites o saben hacer todo su trabajo con mucha maestría, pero no se están dando cuenta de que más allá de que no están aportando todo lo que podrían aportar a la organización, no se lo están dando a sí mismos. Y Se están perdiendo, ¿no? qué importante tal cual, y qué importante pensar, bueno, justamente esto que decías en cuanto a porcentajes, que es tremendo, ya me parece una barbaridad porque es un montón, la diferencia, ¿no? Ni siquiera es que es mínima, sino que hay mucha diferencia, y pensar que no es casualidad también que estamos en una época, en un momento de la historia en el cual los índices de rotación o de fuga de talentos son terribles o sea, en cuanto a pensarlo, por ejemplo, en otro momento de la historia, me gusta decirlo cuando lo cuento en cuanto a cambios organizacionales, en otro momento de la historia no se pensaba tanto, quizás, bueno, me quedo un año, no, no, era más prolongado, ¿no? Hoy en día el mayor desafío que tienen las empresas es que la gente no se vaya en un año. Y eso me lo dijeron desde recursos humanos en el último trabajo en el que estuve, ¿no? Entonces, realmente, ese, por ejemplo, era su desafío, hacer que la gente no se vaya en menos de un año. Una locura, si te pones a pensar, es tremendo, tremendo. Entonces, Exacto, claramente hay algo que hay que hacer y que la disrupción viene a ayudarnos para esto, para ver, ya en principio, ver la necesidad de ese cambio, ¿no? O sea, se empieza por ahí, ver la necesidad de que efectivamente tenemos que cambiar y hacer algo distinto. Y luego empezar a planificarlo y luego empezar a pensar estratégicamente y también no solo estratégicamente para la empresa y beneficios de la empresa, sino por las personas en sí, porque el bienestar que uno puede conseguir haciendo lo que le gusta o el bienestar que uno puede conseguir teniendo ese lugar y ese espacio para, por ejemplo, llevar adelante un cambio a un proyecto desde su propósito mismo es brutal, o sea, es brutal en cuanto a motivación. ¿Por qué? Porque ni siquiera es que yo tengo que motivar a la otra persona, porque si yo le doy el espacio a la persona se puede automotivar. exacto, Y no hay nada exacto, mejor que la persona que se automotiva. Imagínate si exacto. tenemos un equipo donde cada persona se automotiva. Sería una Claro, fuerza en la cual cualquier tipo de competencia, ¿no? En cuanto a empresa, eh, sería ínfimo, ínfimo porque el motor que tiene cada persona te empuja solo, solo. exacto. Entonces, Yo creo terrible. que es bueno pensar de que, o se hace necesario pensar de que la esencia del ser humano está en la esencia del ser humano el crecer. Eso como punto principal. Quiere decir que si yo soy el dueño de la empresa, el gerente, el CEO, tengo que saber que si tengo a Sol como una asociada a mí, en lo más profundo de su ser, Sol quiere crecer, Sol quiere desarrollarse. Y eso es una aspiración de Sol más allá del lugar donde esté trabajando. Es Sol como persona, como ser humano. Por lo tanto, yo tengo que conocer a Sol para saber cuáles son sus aspiraciones, cuál es su idea de desarrollo. Y si la quiero retener, yo tengo que ser parte de ese desarrollo. Y yo tengo que beneficiar ese desarrollo. Y tal vez como parte de ese desarrollo hay cosas que sean directamente, digamos, que se puedan aprovechar directamente en la empresa. Hay otras que tal vez que no, pero que si yo le estoy ayudando a desarrollarse, esto quiere decir que Sol va a tener equilibrio y si va a tener equilibrio va a tener satisfacción, bienestar
Y entonces es más probable que se quede en esa organización que le está permitiendo sentirse bien, que le está permitiendo desarrollarse, que le está permitiendo ser ella misma. Cuando desconocemos esto, cuando no conocemos la persona que tenemos enfrente y no nos hacemos parte de esas aspiraciones de desarrollo, entonces los millennials dicen, chau, me voy Hasta la vista. Hasta la claro, vista, me voy baby. donde Sí, esto lo tomen en cuenta, ¿verdad? claro, claro. Eh, a veces encontramos personas donde uno tiene la idea de que, porque es muy bueno trabajando, tiene la idea de que, bueno, si yo a Sol le ofrezco más dinero, se va Ay, a quedar, sí, no, ¿no? no, Es no. la primera cosa que pensamos. Y tal Sí, sí, vez sí. para Sol No lo es más eso. importante Claro. no sea el dinero, sino que sea tener tiempo con su familia, ¿no? Eh, entonces Sol va a ser mamá primeriza, entonces está pensando que le gustaría estar mucho tiempo con su bebé, más allá del tiempo que la empresa le pueda dar y demás. ¿Y qué hay si yo te sugiero como tu gerente y te digo, Sol, ¿no te gustaría comenzar a trabajar desde tu casa? Y entonces vas a tener, va a poder trabajar y va a poder tener todo el tiempo del mundo con su bebé. ¿No sería eso algo que podríamos, digamos, equilibrar entre el deseo de crecer como madre y el deseo de seguir siendo una muy buena profesional? Entonces, pero si yo me quedo rígido y me digo, no, no, yo a los empleados, a los colaboradores los quiero ver todos los días y quiero ver cuando marquen, quiero verlos en su escritorio, bueno, entonces tal vez Sol diga, ¿sabe Adiós. qué? Me voy. Sí, ¿No? sí, las empresas, yo creo que uno de los mayores desafíos de esto que estábamos hablando y que se alinea perfecto con lo que decís es justamente adoptar la disrupción o lo que sería el cambio como algo, no, viste que generalmente capaz se ve como algo negativo, como, no, ¿por qué? Estemos en una época donde lo necesitamos más que nunca, entonces utilicemos el poder y todo lo que significa en cuanto a la palabra y también tenemos las herramientas, porque como hablábamos desde que comenzamos, no es fácil llevar adelante cambios desde lo personal y tampoco es fácil desde las empresas, ¿no? O sea, realmente tiene que haber como un punto de quiebre, herramientas, acompañamiento, son distintas cosas que se necesitan. Fíjate, Roberto, no puedo creer, ya pasó casi una hora, yo sabía que esto nos iba a pasar, yo dije, esto es obvio, es cantadísimo que nos iba a pasar que se iba a volar el tiempo. Me gustaría hacer una pausa porque estaba viendo que nos dejaron comentarios. ¿Te parece si leemos un poco? A ver qué nos ponen. Claro, sí, por supuesto. Bien, a ver, déjame buscar, déjame buscar. Aquí tenemos a Mónica. Mónica nos dejó algunos comentarios y entre uno de ellos nos pone un rasgo muy marcado del verdadero liderazgo de la disrupción, correcto, correcto, y también es justo esto se alinea a lo que estábamos diciendo de dar las herramientas, ¿no? Un líder que tiene esta palabra incorporada ya puede también ayudar a las demás personas para hacerlo, ¿no? Y a mí me encanta hablar de inteligencia emocional, voy a meter un bocado, decir que realmente cuando, por ejemplo, desarrollamos esta habilidad, nos sirve mucho para gestionar un cambio, porque gestionamos nuestras emociones de una mejor manera, tomamos mejores decisiones. Entonces, realmente incluso, bueno, dentro de los pilares de la inteligencia emocional, lo que sería la automotivación, motivación intrínseca también conocida, es algo que nos ayuda mucho en los cambios o mismo la autoconfianza. Tener un alto nivel de autoconocimiento nos sirve un montón, como a cualquier persona y a los líderes en particular también para impulsar a las demás personas. Creo que es súper clave tenerlo presente. Así que mil gracias, Mónica, por tu comentario. ¿Algo que quieras decirle a Mónica, Roberto? Bueno, gracias por estar y por el aporte. Eh, a mí me gusta mucho el tema del liderazgo y estoy de acuerdo con ella de que es una característica de un líder el hecho de que él se disrumpa y permita la disrupción de los demás, ¿verdad? Eh, hoy en día el líder tiene que ser un facilitador del desarrollo de los demás. Y si bien tiene que estar atento a la estrategia más que nada tiene que estar atento a su gente. Eh, que la gente por sí sola, si se siente
atendida, se siente valorada, se siente estimada, entonces ella misma se va a estar alineando con esa estrategia y el plan de negocio va a poder ser exitoso. Pero el Excelente. liderazgo de hoy es un liderazgo de relacionamiento, ¿no? De tener conversaciones significativas más seguidas que cuando antes se hacían cada 6 meses o una evaluación cada No, año. No, una locura ahora es pensar una charla de 15 mensual, minutitos, todo, hasta incluso poder, semanal. sí, semanal, que puedas interesarte, ¿no? Por la otra persona, que la otra persona pueda sentir que lo consideras por encima de todo persona, ¿no? Un ser humano que siente, un ser humano que tiene sus desafíos personales, un ser humano que quiere hacer lo mejor posible. Entonces, incentivarlo, ayudarlo, motivarlo. Nosotros tenemos un eslogan entre los coaches de Fortaleza, es: nosotros escuchamos para entender, no para responder. Y me gusta eso, de poder escuchar para poder entender al otro antes de poder dar alguna sugerencia o alguna dirección. Entender cómo se está sintiendo. Después de la pandemia, es cierto que ya salimos de la crisis sanitaria, pero no de la crisis emocional que nos dejó. Sí, Hay hay que mucha ser gente muy que empáticos. claro, hay mucha gente que perdió familiares, Sí. ¿no? Y que no los pudo despedir, que no pudo tener su mano en la mano del otro. Eh, Hay mucha gente que perdió sus lugares de trabajo, hay mucha gente que perdió su stand de vida, hay mucha gente que se tuvo que mudar y que perdió sus amistades, sus entornos. Hay muchas pérdidas y el proceso de duelo tiene un ritmo diferente según cada persona. Y eso también las organizaciones y los gerentes y los líderes deben de entenderlo y tomarlo en cuenta. Totalmente, totalmente, Roberto. Voy a leer uno más de Bernardo Otero que nos pone: los peores enemigos para cambiar son los miedos, la presión social, la inercia mental, el bajo autoconcepto y la disonancia cognitiva. Sí, yo creo que siempre los peores enemigos están dentro, ¿no? Que es esto que estábamos hablando en otro momento al principio, en donde nos autosaboteamos incluso. Entonces, muchas gracias, Bernardo, por tu comentario y gracias a todas las personas que están aquí de momento. Algo, Bernardo es un, perdóname, sí, Bernardo es un buen amigo y es un resiliente excepcional que con 60 años en el 2020, ocupando un cargo de CEO en el extranjero, perdió su trabajo. Y la verdad que ha formado una empresa importante y expandida en varios países del mundo. Y es un buen ejemplo de que todos podemos, digamos, disrumpirnos sin importar la edad que tengamos y por supuesto tomando en cuenta esas consideraciones que él decía, ¿no? El hecho de no de autosabotearte, de superar esos miedos, ¿no? Que son normales, que son humanos y que está bien que los sintamos, pero que no nos tienen que paralizar, ¿no? Los miedos a veces nos advierten y nos protegen, pero no son buenos en la medida que nos paralicen. Y la disrupción es justamente la antítesis de eso. La disrupción es entrar en un movimiento, es salir del silloncito de la mecedora y comenzar a caminar, ¿no? Sin importar la edad que tengamos. Así que gracias a Bernardo por el aporte y gracias. por estar con nosotros. Muchas gracias. Antes de despedirnos, me encantaría dos cosas, Roberto. Una, que nos Bueno, cuentes cosas que quieras compartir, donde te podamos encontrar. Sigan a Roberto ya desde, sigan a Roberto, síganlo que tiene mucho contenido de valor y como habrán escuchado, es un placer enorme aprender de él. Pero bueno, quiero, Roberto, que nos cuentes dónde podemos escucharte próximamente, verte, algo que estés haciendo. Y por otro lado, una última frase que quieras dejar como mensaje para todas las personas que están aquí escuchando. Te dejo, ok. libre. Ok, gracias, Sol. En mi página de LinkedIn van a encontrar un lugar donde poder hacer una cita. Y de hecho, estoy haciendo citas de 30 minutos gratuitas, donde solamente los escucho para entenderlos y trato de, digamos, de guiarles en los desafíos que hoy están teniendo.
tratando de que puedan también vincularse con esta metodología de que es el coaching y todos los beneficios que puede llevar en sus vidas personales, en los equipos y en las organizaciones en definitiva. Así que en LinkedIn pueden encontrarme y pueden marcar una cita y esa cita va a ser gratuita y la verdad voy a tener la plena satisfacción de conocerlos. No hay otra cosa o de las cosas que más me gusten en la vida es descubrir personas. Así que voy a estar muy, pero muy deseoso de recibirles y de poder charlar. Es una charla uno a uno, así que va a ser muy, pero muy gratificante para mí el poder conocerles. A mí me gusta hacer sentir a las personas que en verdad el futuro es brillante, que sí somos nuestros propios agentes y que depende de nuestras decisiones. Pero más allá de lo que estén escuchando a su alrededor, más allá de las noticias lamentables que todos los días pueden estar dándonos, el futuro es brillante porque comienza en su interior. Y más allá de las tormentas que pueden haber en el exterior de ustedes, en su interior puede haber un día espléndido y brillante de sol. Eso se consigue cuando estamos alineados nuestros valores fundamentales con nuestra vida diaria, con lo que hacemos cada día, esforzándonos. Es cierto que todos nos vamos a desviar un poco en algún momento. Lo bueno es saber que siempre, siempre, siempre tenemos la posibilidad de volver a alinearnos con esos valores y con nosotros mismos. Cuando nos alineamos, crecemos, porque el ser humano crece en equilibrio. Así que, sin importar lo que esté ocurriendo fuera de ustedes, sepan que pueden cultivar un jardín interior lleno de cosas hermosas, de las que a ustedes les den satisfacción, de las que ustedes los hagan personas plenas. Y si quieren un indicador para saber si ese jardín interior realmente es bueno, es beneficioso para ustedes, permitan que otras personas entren en ese jardín. Y si es para esas otras personas también les llena de motivación y pueden cambiar su forma de pensar y pensar que también ellos pueden cultivar un jardín de esa misma naturaleza, entonces van por buen camino. Así que el futuro es brillante. Gracias, gracias Roberto. Muchas gracias por estar aquí hoy, de verdad. Muchas gracias a todas las personas que se quedaron escuchándonos y compartiendo esta hora del té con nosotros. Realmente es un placer enorme. Se dio el propósito de este espacio, que es dejar estos tipos de mensajes tan importantes. Así que de verdad, muchísimas gracias Roberto. Un placer enorme Por favor. y un abrazo a todas las personas que están allí del otro lado.